Buenas noches, como siempre, bienvenidos a este programa. Germán Mendoza y Nacho López los acompañamos, en verdad que con mucho gusto, tratando tantos temas de actualidad, Germán. Y hoy vamos a hablar de uno muy especial. Yo creo que es una gran preocupación del gobierno nacional, pero también como un gran temor de nosotros los ciudadanos. El bolsillo. El bolsillo y los impuestos. Si no pagamos impuestos no hay obras, pero hay veces decimos que aquí pagamos muchos impuestos y vivimos quejándonos de que pagamos muchos impuestos. Y tenemos aquí una cantidad de especialistas. Yo sé que no sé si van a decir sí o si no, pero eso lo vamos a tratar de definir en esta charla. Don Germán, ¿usted cómo está? Muy bien, Nacho. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Y a propósito de impuestos, ¿ya pagó el impuesto de vehículos? Claro, ya. ¿Con descuento o sin descuento? Sin descuento, no me dio para el otro lado. Sabe que hay que pagarlos, por supuesto, y aquí nuestros invitados nos van a hablar de que hay que pagar obligatoriamente, ojalá lo hiciera todo el mundo. Pero a mí me parece injusto a veces esto, hablando del tema de los vehículos, porque uno sabe que hay gente que no paga eso nunca. Obviamente cuando van a vender los carros, pues tienen que ponerse al día, pero digamos que no hay nunca operativos para decirle, vea, usted pagó o no pagó, sino es la hora de hacer el traspaso. Y después aparecen por ahí unos ofrecimientos que póngase al día y le damos el 90% de descuento. Y usted que se quejó tanto cuando el tema de las fotodetecciones, ¿por qué a los cumplidos, a los que siempre pagan, no les ofrecen cosas bien jugosas como a los que son incumplidos? Pues le voy a contar un chismecito que me escuché por estos días. El run es que allá en el gobierno nacional se está hablando muy seriamente en el Senado de la República de poner una sanción casi que de cárcel a aquellos evasores de impuestos. Como en otras lo van a partes. decir, lo han tramitado muchas veces, nunca ha podido salir. En Estados Unidos funciona y en algunas partes del mundo. Aquel que va de impuestos y no paga, cárcel. Pero aquí sería bueno que nuestros invitados nos ayudaran a hablar del tema de quiénes son los principales evasores. Arranquemos a presentar a nuestros invitados. Sí. Doctor Mauricio Ochoa, bienvenido. Vea, el doctor Mauricio Gracias, Nacho. es el socio de nuestro gran amigo y participador aquí en el programa, el doctor Rodolfo Correa. Sí, claro. Politólogo el hombre. Sí, sí. Mauricio, ¿usted cómo está? Muy bien, excelente, Nacho. Gracias por invitarnos acá a hablar de un tema que a todo mundo le choca un poco por su tecnicismo, pero en los próximos 3 meses todos tendrán su bolsillo inclinado hacia la balanza de la emisión de impuestos nacionales. Don Wilmar González Echeverry, docente, asesor y consultor tributario, le doy la bienvenida al programa. Muchas gracias, Nacho, por la invitación y pues a tocar este tema tan interesante para mirar cómo afecta a todas las personas naturales, sobre todo, que son las que se ven afectadas con el pago de este tributo en los próximos 3 meses. Daniel Dudosa, también consultor de Ochoa y Correa y Asociados, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Nacho, es un gusto para mí estar acá presente aquí hoy y para hablar de un tema bastante interesante y que es muy actual sobre todo. Muy bien, y doctor Wilmar Campo Balbín, docente, asesor y consultor tributario, buenas noches. Nacho, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Realmente un tema de gran actualidad y que recoge precisamente ahora en este año 2013 los cambios sustanciales originados en la reforma tributaria del año 2012. Entonces vale la pena resaltar esos cambios acá. Y me da pie usted para la primera pregunta de la noche. ¿Qué es una reforma tributaria y por qué siempre uno escucha que la reforma tributaria, y este país vive como en reformas tributarias? Y usted me permite, Nacho, que lo interrumpa antes de que nos responda nuestro invitado. ¿Usted se acuerda cuando la campaña presidencial del presidente Santos, con Mocus, en uno de los debates que dijo que sobre piedra le aseguro que no aumentaremos los impuestos? Usted sabe qué opinamos sobre el tema. Eso lo cumplió. ¿Lo cumplió? Sí, Claro. Ahorita vemos por qué lo cumplió. Muy bien, enseguida lo van a contar. Un tecnicismo. Vamos a ver. Empecemos con el doctor Wilmar Campo. Cuéntenos, entonces, ¿qué es una reforma tributaria y por qué estamos con tanta reforma tributaria en este país? Siempre cada gobierno tiene que hacer una, mínimo. Desafortunadamente hay que reconocer que nuestro país se ha distinguido por una gran inseguridad jurídica. No hay políticas de Estado, sino políticas de gobierno y el tema tributario no escapa a esa situación. En promedio se tiene que en Colombia hay una reforma tributaria cada 13, 15 meses, pero ¿por qué? Lo que decíamos antes, la necesidad de recursos del gobierno lo lleva, digamos, a proponer cambios en el estatuto tributario que tiendan a incrementar el recaudo. Entonces, una de las maneras de incrementar el recaudo podría ser, por ejemplo, controlando la evasión fiscal o controlando a los evasores, pero el gobierno constantemente propone reformas al Congreso en procura de obtener nuevos y frescos recursos para atender sus compromisos como Estado. Entonces, hablando de esto de recaudo, de impuestos, Colombia, ¿cómo está? Colombia está bien.
es dramático. Nosotros de los últimos 10 años a hoy triplicamos nuestro recaudo impositivo. Este año se espera que sobrepasemos los 100 billones en recaudo. Es más, hay algunas personas que están hablando inclusive de 105 billones, cuando hace algunos años apenas eran 40 billones. En Colombia ha venido siendo tránsito algo que denominamos los tributos indirectos, es decir, aquellos que no miden la capacidad de contribución del sujeto. Y te pongo un ejemplo, Nacho. Si vas a Vélez y compras una correa, vos, y si al lado tuyo está el señor Santo Domingo comprando una correa, te pregunto, ¿a quién le vale más el IVA? A mí. No, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Los dos pagan el mismo IVA por su correa, ¿cierto? Exactamente Claro, lo mismo. es una tarifa fija. Claro, ese tributo es un tributo indirecto y no mide la capacidad de Porque es que contribución. para él el 16 es un poquito, pero para mí siempre Ah, me duele. bueno, sí, eso. Ahora le duele más. Y eso sí es, Le duele eso, más. Es más y eso- regresivo. y eso sí es lo que se denomina capacidad de contribución. La declaración de renta Sí. del señor Santo Domingo, definitivamente, Nacho, es un tanto diferente a la tuya y un tanto Pequeño. diferente a la mía. Pero pregunta ahí, Mauricio, entonces cuando usted es la que van a recoger, se está hablando de 105 billones. Más de 100 billones. Eso quiere decir que ahí está aquí incluido que retención en la fuente, Claro, el IVA, el 4 claro. por mil. Estamos hablando del La recaudo renta. total de los impuestos nacionales, que está dividido en un gran número de impuestos, y lo que te está hablando de impuestos directos o indirectos o que miden la capacidad de contribución es porque Colombia ya rompió una barrera que lo pone bien en recaudo y que lo pone mal en, digamos, equiparar las cargas entre los sujetos. Hoy en día los tributos indirectos superaron el valor de los tributos directos. Mejor dicho, los tributos que paga toda persona sin saber cuál es su capacidad de contribución superaron los tributos que pagan las personas sabiendo su capacidad de contribución. Antes el impuesto más importante era el impuesto sobre la renta. Hoy IVA, lo que se conoce como 4 por mil, que es el gravamen de aumentos financieros, y todos los otros tributos indirectos conforman una base mucho más grande de recaudo que la que tiene el impuesto de renta. De allí que siempre se hable de aumentar el IVA, siempre se hable de dejar el 4 por mil, que hay una noticia de dejar el gravamen de aumentos financieros otra vez, cuando la promesa ha sido desmontarlo. Ahora dicen, no, mire, para el próximo año dijimos que era del 2, ahora vamos a volver otra vez más al 4%. Y los cafeteros, y de aquí a mañana hay Sin inundaciones duda. para las Sí. inundaciones, las Siempre habrá carreteras, alguna cosa. para cualquier cosa. Pero yo tengo dos inquietudes ya que estamos hablando de esto de recaudo. Las dos inquietudes son las siguientes. La primera, ¿por qué se logró aumentar el recaudo? Es decir, ¿cuál fue la fórmula para Esa es una lograrlo? muy buena pregunta. ¿por Y qué? la segunda es, ¿por qué es necesario estar haciendo las reformas tributarias si había esta fórmula de aumentar, de mejorar el recaudo? A pesar de esto que estamos viendo, dice usted, ¿por qué más impuestos? El problema es estructural. Nuestro país no tiene un estatuto tributario diseñado estructuralmente. Es más, cada que se habla de reforma tributaria, se habla de reforma tributaria estructural, es decir, de tomar toda otra vez la gama de impuestos, volverlos a poner en una bolsa, sacudirlos duro y volver a establecer un sistema tributario que sea equitativo, justo, progresivo y que mida la capacidad de contribución. Sin embargo, como el asunto no es nada fácil, cada gobierno prefiere decir, ¿cuánto me hacen falta? 3 billones. Elabóreme por favor una reforma tributaria que toque ciertos aspectos del estatuto que me recojan 3 billones, y todos los gobiernos se la pasan en ese tejemaneje. Ahora, ¿Y en dónde se los consiguen? Es mi pregunta, porque, listo, elabóreme, pero ¿qué es? ¿Súbame del 2 por mil al 4 por mil? muy fácil. ¿O suba el IVA? Ah, ¿O la amplíe base gravable. ¿Cómo hacen para...? la promesa de Mocus, ¿recuerdan ustedes lo que estaban hablando ahorita de la promesa Sí. frente a Mocus del señor Santos? Él lo que dijo fue, yo no cambiaré ni aumentaré ninguna tarifa de impuestos. Y cierto, él no ha aumentado ninguna tarifa, es más, ha disminuido algunas. Pero ¿sabe qué hizo? Amplió la base. ¿Más metidos ahí? Claro que sí, cuando usted mete más personas y mete más base gravable, ¿qué importa la tarifa? Puede ser más baja la tarifa, pero el recaudo finalmente es más. Las últimas reformas tributarias que han hecho han ampliado más la base gravable. Les doy un ejemplo en materia de IVA. Antes los elementos cosméticos como jabón y otras cosas de primera necesidad no estaban gravados con impuesto sobre las ventas, o después quedaron gravados con una tarifa pequeña. Hoy están grabados todos esos elementos, entonces se amplía la base y más personas, mejor dicho, está prohibido bañarse en Colombia a efecto de que tiene impuestos sobre las ventas un producto de Y primera no necesidad. necesariamente más personas, las mismas personas. Claro. Porque si usted antes compraba este producto que tiene IVA y este que no, ahora usted mismo tiene que comprar los dos y los dos tienen IVA. Sin o sea lugar a que dudas. lo cumplió en parte. Claro es que sí. decir, utilizó como la Un semántica, tecnicismo, claro, un tecnicismo. ahí. Yo no pero aumentaré nunca la tarifa de impuestos si la pongo en piedra, claro que no la aumentó, pero al aumentar la base gravable definitivamente el recaudo aumentó dramáticamente, teniendo en cuenta que nuestro país además tiene un crecimiento económico muy importante. Doctor González, ¿cómo crece esta base? ¿O por qué llegamos a esos 105 billones?
Mira, esto tiene históricamente su razón. Desde el año 2006, en la Administración de Impuestos se implementó el sistema Muisca. Y ese solo sistema, por el, digámoslo así, por el miedo que generan las personas, el miedo a ser fiscalizados, el miedo a ser encontrados, porque definitivamente hay una cultura evasora, eso también pues no es menos cierto. Ese sistema Muisca, ese solo trabajo ha ido creciendo el recaudo. Ustedes han utilizado mecanismos como el beneficio de auditoría, que estuvo vigente hasta el año 2012. Donde se le proponía a la gente algo así como, págame un poquitico más y yo no lo reviso. Su declaración va a quedar saneada en menos tiempo del que normal. Normalmente son 2 años, pues, que es lo que llamamos términos de firmeza. ¿Y eso es legal? Totalmente. Legal porque está en la ley. Pero... Claro, lo que pasa es que eso tiene unos vicios morales en los que de pronto... Totalmente, porque es legalizar la forma de evadir. Claro, entonces yo permito que usted vaya hasta que mi sistema empiece a avanzar, es correcto. Y luego se viene con una reforma tributaria, la que prometió el doctor Santos, que dijo yo no voy a subir los impuestos, puntual lo dijo. Además yo considero que con eso le ganó la lección al doctor Antana Mocus, porque Mocus fue enfático en decir sí hay que subirlos. Y a la gente no le gusta eso. Subió las bases. En el IVA, ¿qué hizo? Subió el número de productos, pero cuando se viene al impuesto sobre la renta, crece el número de personas. Hoy, con la nueva reforma tributaria, todo el que se gane 37,5 millones o más está obligado a declarar. Pero no me haga asustar todavía los televidentes, ahorita vamos a entrar en no me los haga asustar todavía. Daniel, yo quiero saber una cosa. Entramos con la globalización y los formatos de los tratados de libre comercio, Colombia entró en un nuevo formato contable que ya se me olvidó cómo se llama. Normas internacionales de información financiera. Eso es, la NIF, eso es. He estado en clases de eso y no he entendido nada. Esto para la DIEN, ¿cómo va a funcionar? ¿Esto le ayuda, no le ayuda? ¿Va a evitar los evasores? ¿Qué va a pasar con entrar en este formato contable para las empresas? Básicamente lo que sucede con este formato ahora NIF es que todas las empresas tienen que ya pasar a las nuevas normas internacionales de información financiera, y esto precisamente se debe a la globalización en este momento que está acordando ahora el derecho tributario aquí en Colombia. Tal es el caso, por ejemplo, si me lo permite Nacho, que se ve incluso en los medios de pago. Tal es el caso de la bancarización, que también es un tema que precisamente viene en Colombia ya como avanzando bastante. ¿Qué pasa con los medios de pago? Los medios de pago básicamente, Nacho, son unos ingresos que se tienen, por así decirlo, que únicamente van a tener en cuenta para efectos de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Por ejemplo, antes se pagaba con efectivo, ahora ya no es posible. Entonces, únicamente... ¿Por qué ya no es posible? Ya le voy a explicar. No es posible en materia tributaria, porque en materia tributaria resulta que para que sean efectivos y sean tenidos en cuenta esos costos, esos pasivos, esas deducciones, esos impuestos descontables, se requieren varias cosas, unos medios de pagos que la Ley 1430 de 2010 definió. Esos medios de pago, los enuncio, son los siguientes. Es precisamente pagos con tarjeta débito o pagos con tarjeta crédito para que sean efectivos y sean pagos y sean reconocidos como tales. Pues usted me está diciendo que cuando va a pagar mis impuestos los debo pagar con esos medios de pago. Tengo que tener cuenta. No, un poco más allá, Nacho. Tratemos de aclarar ahí, porque el doctor Diosa se nos volvió muy técnico. Es el más joven, pero es el más técnico de todos acá en la mesa. El asunto es el siguiente, mire usted. Cuando uno va a realizar una declaración de renta, básicamente lo que dice es, vean, mis ingresos fueron estos, y mis costos y mis gastos fueron estos. Y yo pago por la diferencia entre mis ingresos y costos y gastos. Imaginemos un señor que tiene una frutería, por decir alguna cosa. Vendo en frutas 100 millones durante el año, compro frutas por 80 millones y tengo en gastos 10 millones de pesos. Lo que sucede entonces es que yo cojo 100 millones, le resto 80 de costos y le resto 10 millones de gastos y me quedan 10 millones de utilidad. Esos 10 millones de utilidad en materia tributaria, más o menos, se denominan renta líquida gravable. Sobre eso, él tendrá que pagar sus impuestos, aplicará su tasa impositiva y demás. ¿Qué es lo que acaba de decir la Administración de Impuestos y que empezó a funcionar el 1 de enero del año 2014? Un asunto muy simple. Esos costos por 80 millones y esos costos por 10 millones, él no los pudo haber pagado en efectivo. Cuando iba a la plaza y compraba la fruta, él no le podía decir al otro, hágame el favor y me da 10 millones de pesos de granadillas y tome, le pago los 10 millones. Tener un soporte. No solamente el soporte de la factura, no solamente el soporte del egreso firmado, le tiene que pagar o con tarjeta de crédito, o con tarjeta débito, o con cheque beneficiario, o con una transferencia. Porque si no le paga así, no le serán reconocidos en su declaración de renta como costo.
Porque no hay huella de que lo hizo. ¿A qué le está obligando eso? hay A soporte. que Un castigo toda gradual. persona en este país quede bancarizada. Yo he acuñado un chascarrillo con esa situación y digo, mire, entonces ahora la dotación para los trabajadores del campo es botas machita, machete águila corneta y un datáfono. Sí. Para poderle pagar al trabajador de allí. Y sobre todo para estas empresas agroindustriales, que funcionan mucho con el efectivo. Sin duda. Y Un jornal se paga en efectivo. Y los almacenes del centro de la ciudad y las personas que realizan ventas ambulantes y aquellos que venden en un estadio, en un evento público, etcétera, etcétera, pues a todos hay que decirles, hombre, yo no te puedo comprar el palito de queso porque me tenés que pasar el datáfono para hacerte la transferencia de manera que no me la costo. Doctor Campo, eso funciona en otros países. Usted en Chile, en España, usted va Unidos. en Estados Unidos, usted va a una casita y ahí mismo le entregan su facturita. Sí, eso Digamos que hay una cultura de la legalidad más instaurada en otros países y lo que hablamos hace un momento contra el tema de la evasión, cuando en Colombia pues no se ha penalizado como delito esa situación de la evasión fiscal. Digamos que el tema de la bancarización es, digamos, el objetivo que busca el gobierno de formalizar las transacciones de las personas para así poder ejercer un control más exhaustivo sobre el comportamiento financiero y tributario, no solamente de las personas naturales, sino también de las jurídicas. Pero déjeme decirle que el tema de la bancarización ya venía desde la ley 1430 del 2010, empezó a regir este año, pero ha generado pues controversia en la medida en que la moneda de curso legal en Colombia es el peso y se está obligando para efectos de reconocimiento tributario, como lo decía el doctor Ochoa, de hacer el pago a través del sistema financiero. En cierta medida, digamos que esa decisión del gobierno a través de la ley buscaba también frenar medidas de evasión, medidas de lavado de activos, situaciones complejas como el testaferrato y todo aquello, pero que desafortunadamente no se pensó en la globalidad y digamos las personas naturales que viven en el campo, las que tienen digamos poca accesibilidad al sistema financiero, van a verse afectados seriamente por esta medida. Pero discúlpeme, doctor Nacho, que usted ahora tocaba el tema de las NIF y yo me quedé como con una... Con ganas de decir algo. Con ganas de comentar algo, porque me parece bastante importante. En la ley 1607 del año 2012 se planteó en el artículo 165 que iba a haber un proceso de transición, porque desafortunadamente como ha tenido la contabilidad del país desde siempre, ha tenido un fin básicamente tributarista. La contabilidad nuestra se hace básicamente para liquidar los impuestos. Con la entrada en vigencia de las NIF se propende mediante la utilización de sus estándares internacionales que el país goce un reconocimiento a nivel internacional dentro del contexto internacional en cuanto aquí se pueda registrar la información contable y financiera tal y como sucede en los demás países del mundo. Yo lo asimilo esto ahora que hablando pues haciendo el símil con el fútbol que acaba de terminar el Mundial, que una tarjeta amarilla significa lo mismo en Colombia que en China o en Singapur, o una tarjeta roja en Japón o en Corea. Entonces lo que busca es que las normas contables den el mismo mensaje, la misma forma de entender las cifras financieras, tanto en Colombia como con cualquier otro país del mundo que aplica las normas internacionales. Eso está bueno. Y digamos que Colombia da un debate en ese sentido desde el año 99 que se propuso la medida, pero desafortunadamente lo que ha habido es en alguna forma improvisación en el proceso de convergencia. Y de hecho, en este momento, digamos, hay que decirlo con toda claridad, el gobierno nacional no tiene un estimativo del impacto fiscal que involucra el proceso de convergencia. Tan es así que en esa ley, la ley 1607, se da un plazo de 4 años. Los administradores tributarios en este momento no saben medir ese impacto. En este momento la comunidad contable y académica está preparándose para entender la convergencia que van a tener que ir a explicar a las empresas. En las universidades se está haciendo lo propio con los estudiantes, tratando de generar una nueva situación, y los que ya estábamos en el camino contable tenemos que hacer un cambio en nuestro chip. ¿Es muy complejo ese nuevo sistema? No, no es complejo, sino que es como todo en la vida, como siempre veníamos haciendo algo de la misma manera, cuando llega de un momento a otro nos cambian el chip, claro. Pues nos toca reacomodar, pero de alguna forma, digo yo, estamos preparados y hay empresas que ya están en ese proceso, las grandes empresas de este país, entre otras cosas, de acuerdo con los cronogramas que se establecieron, ya están obligadas al proceso de implementación que arrancó este año precisamente. Y pues en materia fiscal van a haber enormes cambios, por lo que mencionaba hace un instante. La contabilidad como tal es pensada para el tema tributario, pero ahora se cambia el chip, donde la contabilidad va a tener un enfoque eminentemente financiero para toma de decisiones, y ya pues vamos a tener que pensar en una contabilidad aparte solamente para el tema tributario. Una breve pausa y volvemos con ustedes. Garantías hay muchas, Garantía Plus solo una.
Culmo Tire trae su más completa garantía nunca antes vista. No hay otra igual. Cómpralas en la tienda de llantas.com e instálalas en el Tecnicentro San Juan del Centro Comercial Santa Fe.